¿Te has preguntado alguna vez por qué existe la categoría femenina dentro de los torneos de videojuegos? O más bien, ¿por qué fue necesario crearla? Pues hoy te cuento cómo nacieron estos espacios, cómo ha sido el camino para nosotras dentro de los esports y también vamos a hablar de un tema un poco sensible que se acerca a la inclusión dentro de estos torneos. Para empezar, vamos a responder la pregunta de cómo nacieron los torneos femeninos. No es que los torneos antes fueran exclusivamente masculinos. En teoría eran mixtos, pero pues en la práctica la mayoría de participantes siempre habían sido hombres. Y aunque los torneos no decían prohibido mujeres, su estructura social y cultural hacían que fueran entornos totalmente masculinizados. Y no es que al competir con hombres no haya igualdad de reglas, sino que no hay igualdad de condiciones ni sociales, ni culturales, es que ni siquiera emocionales. Razón por la cual algunas organizaciones vieron la necesidad de crear espacios competitivos específicamente para el público femenino. Y es importante aquí aclarar que estos torneos se crearon no porque se creyera que las mujeres fueran menos capaces o porque los hombres tuvieran más nivel, sino que se crearon con el objetivo de que fueran espacios seguros y que permitieran más visibilidad para nosotras. Para darle un contexto a esto, recordemos que desde la infancia muchas no tuvieron el mismo acceso, ni tiempo de juego, ni referentes que un niño promedio. A esto sumémosle que cuando una chica quiere competir generalmente se tiene que enfrentar a entornos hostiles, al machismo, al acoso, etc. Históricamente hemos tenido menos oportunidades, menos apoyo y más barreras para competir a nivel profesional. Básicamente lo que quiero dejar claro es que actualmente estos torneos no se dividen por una cuestión de habilidades de un género o de otro, sino por una cuestión de acceso y de entorno en el que se desarrolla. Ya aclarado el fundamento de los torneos femeninos, hablemos de su historia, porque aunque mucha gente cree que estos espacios son algo reciente, en realidad el primer torneo profesional femenino fue en 1999, con el juego Quake 2, en un evento organizado por la CPL llamado Female Frag Fest. La CPL fue una de las primeras organizaciones en profesionalizar los esports a nivel mundial, y Quake 2 fue el juego protagonista de ese torneo, que es un shooter en primera persona donde los jugadores compiten en arenas cerradas. La ganadora de este primer torneo fue Anne Lilith Chang. Intenté investigar más acerca de ella porque, pues seamos honestos, fue la primera campeona del primer torneo femenino de la historia de los videojuegos. Esto debería marcar un antes y un después, ¿o no? Pero sorprendentemente no encontré casi nada. Es como si la victoria de ella, no sé, hubiera pasado desapercibida o peor, como si a nadie le hubiera importado. Y para hacer el ejercicio de comparar, me puse a la tarea de buscar cuál fue el primer hombre ganador del primer torneo de videojuegos y encontré que fue Bruce Brownman, quien en 1972 ganó el torneo de Space War en Stanford. ¿Cuál fue la diferencia aquí? Que sí encontré artículos, menciones en libros, entrevistas, mejor dicho, de todo. Lo que me llevó a concluir lo siguiente: Bruce compitió en un entorno totalmente privilegiado, académico, masculino, respaldado por los medios oficiales. En cambio, Lilith, aunque ganó un torneo histórico, al ser este un espacio para mujeres, simplemente no se le dio el mismo valor ni la misma visibilidad. Qué sad, ¿no? Y esto no es casualidad, esto solo es un reflejo de lo que ha sido la industria de los videojuegos desde siempre. Las mujeres han estado presentes, pero nunca han sido reconocidas. Más adelante, ya en la primera década de los 2000, llegan juegos como Counter-Strike, que es un shooter en primera persona y es muy conocido por su jugabilidad táctica y de alta precisión, además que es uno de los juegos más influyentes en la historia de los esports. Este juego empieza a aparecer con equipos femeninos organizados y torneos oficiales especialmente en Europa y Asia, con participación en eventos tan grandes como el Electronic Sport World Cup o el World Cyber Games. Y aunque entre los años 2012 y 2021 sus eventos femeninos perdieron algo de fuerza, en 2022 aparece el ESL Impact, la primera liga femenina profesional de Counter-Strike con calendario, transmisiones y finales presenciales. Este torneo se mantiene hasta el día de hoy y tiene gran fuerza e importancia en los esports. Aquí destacan grandes equipos como Furia, Navi Javelins o el mismísimo Nigma Galaxy Female, que de hecho fue el equipo campeón de la primera edición de este torneo. Pero esta no es la única liga grande que tienen las chicas. Por otro lado tenemos a Valorant con Game Changers, que es un torneo inclusivo de Riot.
Este torneo fue lanzado en 2021 en Norteamérica y quienes se llevaron el título de campeonas fue el equipo Cloud9 White. Y a partir de este torneo, Riot comenzó a construir todo un ecosistema competitivo global donde participan regiones como Latinoamérica, Europa, Asia, entre otras. Hoy en día estos torneos ya cuentan con transmisiones oficiales e incluso con mayor nivel de apoyo. Pero pues no todos son shooters. En Asia tenemos Mobile Legends, que es un videojuego muy similar a League of Legends pero diseñado específicamente para dispositivos móviles. Y en 2022 nace el torneo Women's Invitational, organizado por Moonton Games, donde participan equipos exclusivamente femeninos de distintas regiones del mundo. Y puede que estos sean los torneos más populares hasta el momento, pero no son los únicos. Hay otros torneos que organizan las comunidades, los fans de cada juego, y no solo los que ya hablamos, también de Fortnite, de League of Legends, etc. Pero lamentablemente no todo ha sido positivo. Ha habido momentos en los que se ha intentado incluir a las mujeres en la escena profesional, pero sin planificación. El ejemplo más claro y conocido es el de Byvictis, que fue un equipo ruso que competía en la liga profesional de League of Legends en Rusia. En 2019 anunciaron que formaban el primer equipo femenino en una liga oficial mixta de Riot Games. Hasta ahí una gran noticia, pero la realidad fue un desastre y fue por varias razones. Las jugadoras no tenían experiencia profesional, literalmente no habían jugado ni entrenado juntas antes del torneo. Algunas tenían rangos como diamante o platino, lo que equivaldría a estar al menos 3 o 4 divisiones por debajo de un jugador promedio de estas ligas. Además, varias jugadoras no jugaban sus roles principales, lo que aumentó más la diferencia de nivel. El equipo fue usado más como una campaña de marketing que como un proyecto serio. No tenían el nivel competitivo y fueron humilladas con resultados extremos, porque perdieron todas las partidas que jugaron en toda la liga, e incluso hubo partidas donde no mataron ni una sola vez a un jugador enemigo. ¿Y qué pasó? Que aunque parecía un paso hacia la inclusión femenina, en realidad solo reforzó estigmas. Mucha gente lo usó como prueba, entre comillas, de que las mujeres no sirven para competir, cuando en realidad lo que falló fue la forma de hacerlo. No se trataba de sentar a las mujeres a jugar y ya, se trataba de formarlas, de respaldarlas, de darles las herramientas suficientes para que pudieran competir de manera justa. Y básicamente eso es lo que se busca solucionar con los torneos que ya mencioné anteriormente. Claro que estos también dan de qué hablar, y es aquí donde llegamos al debate actual, la inclusividad en los torneos. En los últimos años, algunas ligas como Game Changers abrieron la puerta a mujeres trans y personas no binarias, lo cual tiene sentido desde la perspectiva de género, claro, pero también ha traído incomodidades que muchas mujeres sienten y que pocas se atreven a decir. Muchas sienten que este espacio seguro empieza a desdibujarse cuando una mujer cis entra a un torneo creado para visibilizarla y termina siendo desplazada por mujeres trans que tenían más experiencia o más dominio en el campo. Para aclarar términos, una mujer cis es aquella cuya identidad de género coincide con el sexo que se le asignó al nacer. En cambio, una mujer trans es una persona a quien se le asignó el sexo masculino al nacer, pero cuya identidad de género es femenina. Y ojo, decir que algunas mujeres trans tienen más experiencia no quiere decir que sean mejores solo porque son trans, ni tampoco que exista alguna ventaja injusta automática ni nada de eso. Lo que pasa es que las oportunidades para desarrollarse en el gaming competitivo fueron distintas. Muchas mujeres trans tuvieron acceso al mundo gamer desde pequeñas sin tantas barreras, mientras que muchas mujeres cis crecieron con más estigmas y limitaciones. La discordia surge cuando hablamos de inclusión, porque si una política de inclusión está haciendo que las mujeres se sientan desplazadas dentro de los torneos que se crearon para visibilizarlas, entonces es porque algo no está funcionando bien. La igualdad aquí en este contexto no es simplemente que todos jueguen juntos, sino que los que jueguen tengan las mismas condiciones para poder crecer. Este es un tema muy difícil de abordar y muchas veces queda en el aire, porque si una mujer cis decide expresar esta incomodidad, lo más probable es que la tachen de transfóbica. Y no se trata de eso. En el fondo, simplemente lo que muchas temen es perder estos espacios seguros que tanto ha costado construir. Y ya para terminar, solo tengo que decir que tanto los torneos femeninos como los inclusivos han abierto una puerta importantísima para las mujeres en los videojuegos. Y aunque todavía hay retos por delante, es muy emocionante ver cómo cada vez tenemos más participación y visibilidad en espacios donde antes ni siquiera existíamos. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó el contenido, compártelo, déjame saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video.